Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Y hoy es un placer con nosotros en estos 14 años que te estamos acompañando, el recibir a la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad para hablar de la discapacidad y la educación física. Vamos a ir abordando este tema, que en estos 14 años lo hemos tratado en más de una oportunidad, pero que siempre y beneficioso para, obviamente, primero las aulas, los alumnos y los profesionales. Cada vez hay más investigación sobre el tema, hay más oportunidades, hay clases más adaptadas, veremos después si ese es el término que se utiliza, pero están siempre en el camino los profesionales de seguir investigando sobre la temática, seguir hablando del tema, así que es un tema que nunca abandonamos desde aquí, desde Conversaciones Integradas. Hoy un placer que estén con nosotros invitadísimos, como siempre, profesionales de la educación física, de la discapacidad, de la filosofía también, es un abordaje multidisciplinar para tratar de este tema que hoy tanto nos interesa. En un ratito ya te los presento y ya los conoces, pero antes te cuento, como siempre, a vos que estás del otro lado y nos acompañás hace mucho tiempo, que a través de nuestras redes nos buscás como Integrados RU en Facebook, Instagram y Twitter, o X, como que se llama ahora, que a través de YouTube nos buscas en nuestro canal de Conversaciones Integradas UNLAM, y allí podés tener acceso a todo el material de este 2025 y también de ciclos anteriores, y obviamente si querés escucharnos en vivo, lo podés hacer en cualquier parte del mundo donde estés a través de www.fm891.com.ar, y si no, desde cualquier dispositivo móvil te bajás la app de Radio Universidad y podés llevar la radio de la universidad donde vayas. Gracias a todo el equipo de integrados, como siempre, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría a la Escuela, perdón, de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible este espacio hace ya 14 años. A todo el equipo de integrados, Dayana García en la producción general, Mariano Giacometti, Mariana Beccaria, Valeria Weston y Agustina Celia en la producción. Colabora con nosotros también Angélica Álvarez, y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Mi nombre, Florencia Romano. Vamos a empezar con el programa de hoy hasta las 10 en el aire de la radio de la universidad, y en cualquier momento, cuando quieras, en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Vamos a ir recibiendo entonces a nuestros invitados del día. Como siempre, María José Abriata, licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado en Educación Física de nuestra universidad. María José, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, como siempre, una felicidad estar acá con ustedes, arrancando este ciclo 2025. Así que bueno, primer programa del ciclo 2025, arrancando. Bien, gracias María José, como siempre. También desde nuestra casa recibimos a Cristina Spetze, magíster en Educación Física y Deporte, licenciada y profesora en Educación Física, y tiene más de 20 años de trayectoria en el área de discapacidad. Actualmente es coordinadora deportiva del Departamento de Inclusión del Club Atlético Vélez Sarsfield, es docente en el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, en la Universidad Nacional de Hurlingham y en el Instituto Superior de Formación Docente número 1 Romero Bress. Es docente e investigadora de nuestra casa, fue directora del proyecto de voluntariados nacionales universitarios Clubes para Todos, y es evaluadora interna de la Agencia Nacional de Discapacidad para publicaciones de la revista digital Vigente. Un placer, Cristina, tenerte con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánta apnea que hiciste? No sabés todo lo que leíste de corridito, un montón, te felicito. Sí, un montón, un montón. 20 años, no sé si lo tendrías que haber dicho eso, porque bueno, ahí salta la edad, pero es un poquito el recorrido del territorio y de la experiencia que esta casa de estudios fue forjando. Así que un lujo compartir con todos ustedes. Gracias, Cristina. El placer es nuestro que hoy estés con nosotros. Recibimos, él es chileno, pero vive hace tiempo en Estados Unidos, es Fabián Arroyo Rojas, profesor asistente en la Universidad de Nueva York, es doctor en kinesiología con especialización en educación física adaptada y estudios críticos de la discapacidad por The Ohio State University. Es postdoctor en actividad física adaptada en la East Carolina University, magíster en educación y licenciado en educación física, deportes y recreación. Sus líneas de investigación se centran en la comprensión de la inclusión y la discapacidad en América Latina. Fabián, un gusto recibirte, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Tremendo placer de estar con ustedes hoy en día y poder compartir y poder conversar acerca de la discapacidad en el contexto de educación física. Así que muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Desde México recibimos ahora a Graciela Hoyos Ruiz, doctora en actividades físicas y artísticas por la Universidad de Extremadura, maestra en ciencias de la educación y licenciada en educación física, es docente de la licenciatura en cultura física y deporte y participa en el programa de tutorías. Es investigadora, conferencista internacional, autora y coautora de varios capítulos de libros y de artículos, participa como evaluadora externa en diversas publicaciones y en el 2024 obtuvo el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Un placer, Graciela, recibirte. Bienvenida. Muchas gracias, el placer es para mí y por estar aquí ante tantas personalidades en nuestra área, ¿no? Que vamos a hablar hoy de educación física y discapacidad. He escuchado los perfiles y me da mucho gusto porque va a ser una charla muy amena, con muchas experiencias que nos vamos a transmitir y que seguramente servirán para todo el público, pero también mucho más para nosotros. Muchas gracias nuevamente. El placer es nuestro, Graciela, bienvenida. Y desde Colombia recibimos a Ernei Romero Lozano, es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, magíster en Nutrición y Dietética Aplicada, licenciado en Educación Física, profesional en Fisioterapia, especialista en procesos pedagógicos del entrenamiento deportivo y docente investigador con experiencia en el desarrollo de proyectos investigativos relacionados con el área de la educación, la salud y el deporte. Ernei, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, tardes acá, no sé allá. Un placer esta oportunidad de compartir con personalidades de otros países en torno a lo que nos compete esta vez, que es la educación física y los procesos que adelantamos con las personas en condición de discapacidad. Creo que Gracias. vamos a tener una charla muy interesante. Gracias, Arney, y aprovecho para hacer extensivo una vez más el agradecimiento a cada uno de ustedes por haber encontrado este momento y, como decía Arney, estás en algunos lados a la tarde, en otros la mañana, en otros el mediodía, así que muchísimas gracias por haber encontrado estos minutos para esta charla que sin duda será muy fructífera para cada uno de nuestros oyentes, para cada uno de los miembros de la comunidad, de los docentes, de los estudiantes y para cada uno de nosotros que estemos vivenciando, en el cual seguramente aprenderemos mucho en el programa de hoy. Majo, ya lo decíamos al comienzo, en estos 14 años hemos hablado muchísimas veces sobre la educación física y la discapacidad, pero digo, yo lo tomo como algo muy bueno, que se sigue cada día más investigando, que vamos aprendiendo, vamos reconfigurando también, vamos haciendo ensayo-error, cosas que antes se creían de una manera y ahora vamos sin duda avanzando hacia el camino en el que todos los que participen, en este caso, de una clase de educación física o estén relacionados con el deporte y demás, puedan estar incluidos, es la palabra, se adaptan las clases, se piensan específicamente para grupos con personas con discapacidad. Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando en el programa de hoy y como digo, vamos a aprender también muchísimo porque no está mal no saber, lo importante es siempre tratar de avanzar para mejorar. Así es, totalmente. Justamente en contexto de esto que estabas diciendo recién, pensaba, ¿no? ¿Qué tan dinámicos son la mayoría de los temas? Pero puntualmente, el cambio de la visión con respecto a la discapacidad y la educación, la discapacidad y la educación física puntualmente en este caso, la mirada ha sido tan cambiante en los últimos años que bienvenido sea toda nueva mirada y sobre todo cuando tiene que ver con poder abordar las temáticas relacionadas a la educación de una manera lo más inclusiva posible y un poco en base a eso también, o sea, la mirada que tienen que tener los futuros docentes de educación física, esta casa de altos estudios, como cualquier otro espacio de formación docente, tiene que tener la mirada en pos de este nuevo paradigma que se presenta y un poco en base a eso es que, un spoiler esto, estamos en vistas de ver la posibilidad de cambiar un plan de estudio donde se contemple realmente dentro de la currícula de manera más amplia el tema de la discapacidad.
Bien, es sumamente importante este camino, ¿no? Hacia dónde uno se va a tener en claro cuál es la finalidad que uno quiere perseguir y en base a eso trabajar y accionar en consecuencia. Vamos a empezar un poco a ir, no sé si definiendo, pero quizás sí ir encontrando puntos de dónde ir solventando, ¿no? En el caso que hablemos de educación física, hay dos patas pensando en lo académico muy importantes, ¿no? Los docentes y los estudiantes. Bueno, quizás empecemos con una de estas patas que tiene que ver con los docentes. El foco está puesto en las competencias que debe tener el docente, en la formación de formadores también, ¿por qué no? Hacia apuntar a un cambio que sea en unos años sostenido y que se puedan ir logrando diferentes cosas. Cristina, no sé si querés empezar. Te doy la palabra. Sí, claro, gracias, Flor. Mira, quiero sumar algo que estaba diciendo Majo, ¿no? Que esto es tan cambiante y que nuestra universidad, igual ahora vamos a escuchar a los colegas, fue pionera en esto de la inclusión y o participación de las personas con discapacidad en el ámbito académico y o universitario. Y esto que ella menciona, que no quiere adelantar ni nada por el estilo, es porque esto también está cambiando y también se tienen que modificar los planes de estudio. Digo, cuando nosotros estudiamos, la materia ni estaba, no existía, ni siquiera era opcional. Mirá cómo ha cambiado el tiempo y esto de formación de formadores, que hoy tiene que estar sí, solo sí, y no es optativa, es obligatoria. Y digo, esta obligatoriedad hace que cada materia y cada unidad curricular deba, sí, solo sí, porque tenemos varias leyes, no una sola, que nos obligan a tener una competencia idónea de cómo y qué dar a las personas con discapacidad, en este caso a nuestros futuros alumnos. Entonces, como para empezar a desentramar estas cuestiones y con este pie que vos me estás dando, es ineludible poder hablar de los pilares de la discapacidad. El primero es la visión social, es cómo la sociedad lleva a cabo, cómo atiende, cómo trata a las personas con discapacidad. Es como una persona es vista en la calle por la sociedad, y esto tiene que ver con la terminología poblacional, tiene que ver con la accesibilidad, que sería el segundo pilar, y el tercero es la idoneidad profesional. Es donde nosotros, como formador de formadores, tenemos que aplicar, dar herramientas a toda esta cuestión, ¿no? Bien, mientras te acomodás, Cristina, vamos a seguir debatiendo sobre tan interesantes estos pilares que decís, la visión social, la accesibilidad y la idoneidad profesional, ¿no? Imagino que pensando en los docentes, por un lado, si bien es una visión integral, ¿no? Esta idoneidad profesional es la que nos va a dotar y nos va a brindar de las competencias necesarias para poder planificar clases, para poder asistir, para poder integrar a los estudiantes que tengan discapacidad, ¿no? Fabián, te doy la palabra para que podamos continuar armando esta visión acerca de la importancia de la formación y de las competencias profesionales. Sí, bueno, Florencia, creo que tocas un punto bien importante, porque particularmente algo que traía Cristina un poco a la mesa era de cómo entendemos la discapacidad. Yo diría algo bien importante, que es, primero, es muy difícil de definir la discapacidad, es muy difícil de definir la inclusión, es algo que va cambiando constantemente. Sí podría decir algo importante, que es, tenemos que mirar el contexto desde donde miramos la discapacidad. Tenemos algunos componentes teóricos como el modelo médico para entender la discapacidad, que ha sido el modelo histórico para entender la discapacidad, pero también tenemos un modelo que se contrapone al modelo médico, que está el modelo social, y que el modelo social básicamente lo que hace es que la sociedad es la que imposibilita que una persona con discapacidad participe eh, plenamente, digamos, en diferentes actividades sociales. Pero también hay otro componente teórico que habla desde el modelo social relacional, que es decir, que no es solo la sociedad la que impone estos componentes discapacitantes, si lo queremos llamar de alguna manera, sino que también hay una relación individual en donde el impedimento, la naturaleza del impedimento, también va a llevar a la persona cómo esa persona participa, interactúa
y tiene un poco ese componente social. Entonces está esas dos relaciones entre la sociedad, pero también la naturaleza de los impedimentos de la persona. Eh, entonces, muy importante en cómo vamos entendiendo a partir de estos modelos, cómo la discapacidad se va desarrollando a nivel social. Aquí, por lo menos en Estados Unidos y en Chile, que un poco he mirado, y algo de Colombia que también he mirado, es que el modelo médico ha sido predominante en las escuelas de educación física. Hay un componente estricto en modelos biológicos y fisiológicos en torno al cuerpo, pero menos entendimientos sociológicos de lo que el cuerpo es. Y mucho más o mucho menos entendemos lo que un cuerpo con discapacidad significa dentro de una sociedad. Entonces hay componentes muy subjetivos que debemos tomar en cuenta también. Es decir, cuando hablamos de discapacidad y de inclusión, tendemos solamente a pensar en cómo nosotros, profesores, típicamente sin discapacidad, queremos que estudiantes con discapacidad participen en nuestras clases sin tomar las características individuales de los individuos con discapacidad y de sus experiencias subjetivas en cómo viven ellos su discapacidad a diario. Entonces hay muchas cosas que tomamos por garantizadas, pero que en realidad no entendemos ciertos elementos subjetivos de lo que la discapacidad es, dependiendo del contexto sociocultural en donde se encuentre. Bien, sumamente interesante esto que también definía Cristina, ¿no? Esta visión social y esto de lo difícil que es definir la discapacidad, pero qué importante tomar este modelo social relacional, ¿no? Ir como haciendo una integración de la persona en todos sus aspectos, ¿no? Y también vinculado, obviamente, a la discapacidad que tiene, pero también a este modelo social y ya apartarse un poco solamente del modelo médico y demás, ¿no? ¿Cómo se vive, Graciela, allí en México este tema de la educación física, la inclusión y la discapacidad? Pues yo creo que como en muchas partes es un gran reto, es un asunto que últimamente en los últimos años se le está dando más énfasis, más atención y como decía Cristina, la Sí, maestra que sí, eh, yo lo veo que todo debe de estar en la formación de los profesores, ¿sí? En la formación de los futuros licenciados en educación física, cultura física o deporte, de la disciplina que puede ser, ¿no? Porque regularmente hay un error muy grande con decir, yo tengo una licenciatura inclusiva porque doy una materia sobre discapacidad, pero una materia nada más. Es una materia no significa nada para este evento que estamos viendo, que está sucediendo, que no estamos atendiendo, no sé qué porcentaje, pero no estamos atendiendo a las personas con discapacidad en los centros escolares como debiera de ser. Particularmente en nuestra licenciatura en Cultura Física y Deporte, llevamos 3 materias. Una es deporte adaptado, otra es atención a la diversidad funcional y otra es prescripción del ejercicio. Pero aún así no es suficiente. Lo que sigue, ¿qué sigue ahora? Hacer que los planes de estudio que tengan los contenidos temáticos con un eje transversal, que se vea durante toda la trayectoria escolar de los futuros licenciados, que se vayan formando, que reúnan las competencias necesarias para hacer evaluaciones a la población con alguna discapacidad. No se puede, el maestro estudia licenciado, pero no sabe qué se va a enfrentar cuando llegue a un centro escolar. Podemos tener en la escuela, nos dicen, la discapacidad física es esto, la auditiva, cualquier tipo, la intelectual, pero cuando ya nos enfrentamos a la realidad es diferente. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Que las prácticas profesionales, las prácticas pedagógicas sean obligatorias en escuelas de educación especial o en centros o instituciones donde se atienda a niños con discapacidad. Que desde que los chicos o los estudiantes entran a un programa de formación de educación física, luego ponerlos en contacto ¿por qué luego? También por la sensibilidad que se les va a crear, por la empatía,
porque también ahí hay algo también que tiene mucho que ver. No respetamos, a veces también entra algo que es muy sonado también, que son los derechos humanos, ¿sí? A veces a este tipo de poblaciones no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Nosotros decimos incluirlos, ¿verdad? Vamos a incluirlos, pero ¿por qué no nos incluimos nosotros con ellos? Es al revés, que es donde está la visión social de la discapacidad. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Ese es un error que se está viendo, pues. Entonces, y todo eso, como vuelvo a repetir, está en la formación de los futuros licenciados y en la capacitación constante de los que ya están en servicio. Bien, Eso para gracias. mí es lo más importante. Sí, gracias Graciela. Ernei, ya te doy la palabra. Antes le cuento a nuestros oyentes que estamos en vivo en la radio de la universidad, nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estés en www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchas en vivo o te bajás a tu dispositivo móvil la app de Radio Universidad y nos escuchas en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, después vas a nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienes acceso a la versión audiovisual en la cual conoces a nuestros invitados que están charlando en el día de hoy con nosotros, tenés acceso a sus currículums completos y sobre todo, si te interesó la temática, tenés acceso a las investigaciones, a los papers y a todo el material que dejamos allí colgado para que puedas seguir profundizando si la temática ha sido de tu interés. Así que no es excusa no estar pegadito ahí al aire de la RU y escuchar Integrados. Hoy un tema súper interesante que tiene que ver con la discapacidad y la educación física. Estamos ampliando un poco las miradas desde cada uno de los países que participan hoy, pero estamos conviniendo en muchas cuestiones, digamos, coincidentes que tienen que ver con la visión social de la discapacidad, que tienen que ver con ir definiendo con lo difícil que es un perfil de discapacidad, pero que sí nos involucra a todos en cuanto a docentes, en cuanto a formadores, en cuanto a competencias y en cuanto a seres humanos, ¿no? La empatía, los derechos humanos, decía Graciela también, y demás. Ernei, voy contigo y tus apreciaciones. Bueno, completamente de acuerdo con lo que ha hablado nuestros compañeros. La experiencia aquí en Colombia ha llevado a una serie de cambios. Yo creo que tenemos que arrancar desde el soporte jurídico que nos permite implementar políticas en realidad que estén orientadas a esta población. En Colombia, las normativas han llevado a que los niños con previa evaluación médica puedan integrarse en el sistema educativo tradicional. Entonces encontramos los niños con discapacidad incluidos en las instituciones educativas interactuando con los demás compañeros. Eso es una experiencia bastante interesante, pero entonces viene una cosa es normar y otra cosa es llevarla a la realidad. Todas esas dificultades de los docentes, todas estas dificultades de logística, de accesibilidad, y hay un tema muy importante, los currículos. Esos modelos educativos deben de estar estructurados de manera tal que garanticen que verdaderamente haya esa inclusión en el sistema educativo. Desde nuestra experiencia en la Universidad de Cundinamarca, hemos entrado en esa dinámica y nuestro modelo educativo tiene unos niveles de profundización desde quinto, sexto semestre, en el cual hay dos líneas de profundización en el caso específico de la licenciatura, que es el deporte escolar y la discapacidad. Entonces eso, digamos, de alguna manera ha ido dando respuesta a ese reto que nos coloca a interactuar en el entorno educativo con los niños que tienen discapacidad. Otro aspecto importante que yo considero que si no se desarrolla no vamos a tener una directriz verdaderamente eficiente en ese aspecto, es el desarrollo investigativo. Hay muchas personas que les da miedo investigar en discapacidad porque quizá no es tan fácil evaluar, parametrizar datos, porque hay muchas variables en este tipo de situaciones que hacen que sea difícil hacer estos procesos. Nosotros venimos trabajando en un área específica que es la discapacidad intelectual y específicamente aquellos niños que están vinculados en el sector educativo formal
con discapacidad intelectual. La realidad es que los efectos son positivos, incide de una manera marcada esa interacción, pero viene esas variables que plantea Graciela que hacen difícil porque en realidad las barreras no las coloca el niño, se las colocamos en los docentes, nuestras limitantes nos impiden eso. Entonces la formación de licenciados en esa área es fundamental y como de pronto lo está haciendo la universidad, es un camino que estamos experimentando en el cual tenemos un énfasis dentro de esa área, dándole respuesta a las leyes nacionales que permiten que estos niños interactúen en ambientes educativos tradicionales. Bien, súper interesante también esto que plantea Cerney. Y por allí lo decía Graciela y mencionábamos que la otra gran pata de este equilibrio son los estudiantes. Graciela hablaba de empatía y demás. Cristina, ¿estás? ¿Te recuperamos? Flor, permíteme un momentico, es que Sí, se me Ernei. quedó un último dato. O sea, hay un tema que hay que entrar a definir y ahí me sumo a algo que planteaba Fabián. Definitivamente hay que comenzar a hablar de educación física inclusiva y discriminar y diferenciar qué es educación física inclusiva. ¿Cuál es la educación física especial y cuál es la educación física adaptada? Porque es que se viene revolviendo todo. Con el hecho de que yo adapte mis actividades, no necesariamente es inclusiva y probablemente tampoco es especial. Entonces hay que hacer un estudio y entrar en esa tarea. Nosotros venimos trabajando en eso hace 2 años, trabajamos un artículo interesante sobre esa diferenciación entre la educación física inclusiva, especial y adaptada, que no necesariamente son los mismos. Era lo otro que quería comentar. Bien, no, y es muy clave esto que decís, Ernei, porque justamente era la pregunta que iba a hacer a Cristina, pero la podemos retomar y debatir entre todos, porque digo, Cristina, vos has trabajado mucho también con los proyectos de voluntariados, ¿no? Y ahí en esos voluntariados y en lo que decimos de la empatía y los jóvenes, en otro grupo de pares y de jóvenes, digo, ¿cómo se vivencia ahí también? Quizás esto que dice Ernei, ¿no? ¿Qué es educación física inclusiva? ¿Qué es educación física adaptada? ¿Qué es educación física especial? No todo quizás es lo mismo y está bueno también poder debatirlo y ponerlo a consideración para ir haciendo las diferenciaciones que crean ustedes también necesarias. Mira, la universidad cuando generó estos voluntariados, ¿me escuchan? Sí, perfecto. La idea es justamente llegar con la universidad a las comunidades. Comunidades que a veces son vulnerables y que muchas veces se encuentran personas con discapacidad. Entonces, llegar al territorio a través de estos voluntariados o de estas investigaciones es un montón porque es el acercamiento de esto inmenso que es lo académico y lo protocolar de una universidad a la población. Y hablábamos, los escuchaba recién de empatía, de leyes, que en realidad a lo mejor lo hacemos de traje y corbata, pero que nunca bajamos al territorio. Entonces, esto que le damos a los chicos, recién creo que Graciela decía, llegar a la escuela especial, llegar a la escuela de nivel, como le decimos acá en la Argentina, o común, con chicos que tengan participación, personas con discapacidad incluidas en el aula, en el patio, es la realidad de lo que hoy nos encontramos en la clase de educación física, en los clubes, porque esa ley dice que una persona tiene que tener la posibilidad, tiene que tener la oferta. Bueno, esa ley sola en una biblioteca no alcanza si los profesores no saben cómo hacer para que una persona corra y no ve, para que una persona con discapacidad hoy dentro de la condición del espectro autista, porque mirá qué cambiante que hoy no es más TEA. Digo, si nos damos vuelta, hoy ya no se nomencla más así, sino que ha cambiado. Entonces, esas herramientas son necesarias, pero la empatía, ponerse en el lugar de tapar los ojos, sentarse en una silla de ruedas. Y la única discapacidad que no se puede emular es la intelectual. Entonces, recién Ernei decía, es importante el in situ con las personas con discapacidad intelectual, porque no podemos emular esa discapacidad. No me puedo poner en los zapatos de cómo ve, de cómo
considera a la sociedad esa persona con discapacidad intelectual. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de campo, las prácticas profesionales de nuestros futuros docentes. Ni hablar bueno, esto que estoy diciendo de la discapacidad intelectual, es fundamental. Claro. Bien, Fabián, ¿y cuáles son aquellas, digamos, cuáles son los retos, cuáles son los mayores desafíos para pensar planificaciones de clases adaptadas y generando esta verdadera inclusión, este verdadero ponerse en el lugar del otro que dice Cristina? ¿Cuáles son los retos a la hora de planificar un plan de estudios, una clase, un programa con mirada? Con esta clave, ¿no? Mirada en esta clave de discapacidad, como se la considera en este modelo social que hablábamos hace un ratito. Sí, bueno, Florencia, estás haciendo preguntas bien complejas y eso es bueno, porque parecieran simples y tampoco queremos hacer cosas tan prescriptivas, ¿cierto? Porque esto no es escribir una receta y decir esto es lo que tienen que hacer con cada discapacidad, que es típicamente lo que se ha hecho. Incluso, como Graciela bien decía, hay una preparación mínima en las escuelas de educación física que típicamente en Estados Unidos por lo menos se ha traducido a una clase o a un curso de un semestre en un programa de una diversidad de 4 o 5 años. En Chile es lo mismo, en Colombia es muy parecido, aunque en algunos lugares en Colombia entiendo que ya hay un poco más de 2 o 3 cursos en algunos programas dependiendo de la ubicación. Am, en ese sentido, yo quiero un poco centrarme en lo que cuando se prepara una lección para personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad, una de las cosas que yo intento por lo menos difundir aquí con mis estudiantes, hacer la distinción entre integración e inclusión. Desde Salamanca en el 94, la convención en el 2005 hasta ahora, lo que hemos visto es una rápida integración de estudiantes con discapacidad y sin discapacidad. En Estados Unidos, sobre el 80% de niños en edades escolares que están en escuelas generales. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Chile. O sea, eso es lo que se traduce como inclusivo. Sin embargo, algo que sí sabemos, Florencia, es que cuando le hemos preguntado a los chicos con discapacidad en edad escolar, en contextos integrados, es decir, en conexión con estudiantes sin discapacidad, en educación física nos pueden decir, ¿qué nos pueden decir acerca de su experiencia en estos contextos? Sabemos que esa experiencia en realidad no son tan positivas como creemos. De hecho, hay mucho bullying, hay mucha discriminación, incluso sienten que las adaptaciones que los maestros hacen con ello a veces son adaptaciones individualizadas, separadas del grupo y tienden a sentirse aislados, se tienden a sentir que hay como los están observando constantemente. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta diferenciación de que estar integrado no es necesariamente positivo y no significa o no se traduce en experiencias positivas. En este sentido, quiero definir la inclusión como una experiencia intersubjetiva, es decir, cómo la persona con discapacidad o el niño con discapacidad se siente en relación a sus relaciones con los otros, con sus pares, con sus maestros, cómo se siente en relación en la relación de su familia con la escuela, en su relación de persona con discapacidad con otras personas con discapacidad en el contexto escolar. Entonces, pensar qué actividades, más que estar integrado y hacer las mismas actividades que los otros, cómo estas actividades hacen que se promuevan experiencias subjetivas positivas de valor, de aceptación, de pertenencia dentro del contexto de la educación física. Entonces, más que ser prescriptivo, Florencia, en decirte estas actividades son, pero es cómo que hacemos que la creatividad de los futuros maestros piensen en cómo se generan sentimientos subjetivos de valor, aceptación y pertenencia dentro del contexto de la educación física. Claro. Sí, muy interesante esto y pensaba, mira, Ernest, justo te iba a consultar, ya te doy la palabra, pero hablabas de la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces digo, ¿cómo esto y también lo decía Cristina, es difícil ponerse en el lugar de esa discapacidad porque es como el otro percibe a todo lo que está sucediendo también en su contexto? Entonces, ¿cuáles son los retos, los desafíos? Esto que dice Fabián, no hay una receta única, no hay una receta mágica ni una prescripción genérica para todos, pero si nos podés compartir algunas de las adaptaciones que se pueden hacer para generar clases que verdaderamente sean valiosas para personas con discapacidad. Yo creo que lo más importante es quitarnos de encima
esa idea de que la clase de educación física, es solamente movimiento y solamente va a haber músculo y acción. Resulta que el espacio de educación física, a la diferencia de los demás eh, asignaturas que puede ver un niño en un proceso de estos, es de las pocas que tiene una dinámica que le puede generar al chico un manejo diferente por el mismo componente lúdico, por la misma libertad que tiene, por esa integración que habla Fabián, de esa interacción también con los demás. Eh, yo, en lo particular, hace poco terminamos un estudio con niños con discapacidad intelectual leve y moderada y veíamos cómo desde el punto de vista motor, los niveles de desempeño motor que lograban al interactuar con sus compañeros estaban muy por encima de los que normalmente los niños con esas discapacidades estaban, que no están en proceso de inclusión, no están en ese trabajo interno. Entonces, yo sí siento que esa integración, a pesar de tener tantos retos, tiene también un ambiente positivo y que como lo plantean, hay que mirar las discapacidades porque esa es otra cosa. A uno no le va a llegar en un curso o en una institución educativa a todos los niños con la misma discapacidad física o intelectual. Hay una gama de posibilidades y eso va a limitar el papel de tener una planeación única. Ahí es donde toma importancia el docente para tener esa capacidad de leer ese contexto y de poder generar alternativas in situ, ahí mismo en el campo, porque también yo las puedo planear muy bonitas, pero voy a un ejemplo, un niño con autismo hoy está de una manera, mañana está de la otra, y yo planeo mi clase el día anterior y pienso que con estos juegos se va a divertir, y ese día el niño no quiso mover o no quiso interactuar. Entonces, es generar, y estoy completamente con Graciela, definitivamente si queremos tener éxito en que la educación física sea cualquiera de las tres, porque todavía estoy en ese proceso de si es inclusiva, adaptada o es especial, estoy en ese ejercicio. Definitivamente hay que dar la oportunidad de que los licenciados o los profesionales que van a interactuar con ellos tengan una formación que les dé herramientas para poder leer el contexto. Yo creo que es lo más importante, más que tener una excelente planeación, poder adaptar y poder lograr esa integración, una sana integración con los demás niños para que no se presenten eso que dice Fabián, el bullying, el rechazo, sino que haya una verdadera inclusión. Bien, gracias Arney. Graciela, ya te doy la palabra porque teniendo en cuenta tus artículos y también que tiene que ver con cómo perciben desde los estudiantes de educación superior, los universitarios, a la discapacidad, me gustaría entonces que nos cuentes un poquito acerca de eso, de cuál es la visión que tenemos en educación superior acerca de la discapacidad, ¿no? Y sobre todo aquellos que van a ser docentes o que van a tener a cargo la planificación de clases o de programas de estudio, de políticas públicas en base a esto. Pero antes le cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que el departamento, de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, porque hoy la pata de la investigación es muy importante, como lo decían también nuestros invitados recién, ¿no? Seguir investigando sobre el tema y generar estos equipos interdisciplinarios que puedan seguir avanzando sobre estas temáticas. El Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales entonces tiene su revista, es RIUMSO con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en www.riumsoconh.unlam.edu.ar. Estamos conversando hoy hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, cuando quieras y cuantas veces quieras en nuestro canal de YouTube. Majo, hoy estamos atentos, escuchando, ¿no? Pero obviamente que tenés la palabra siempre para ahí ir dando tus miradas que siempre son tan interesantes y sobre todo que hablamos de plan de estudios, ¿no? Que hablamos de modificaciones genuinas y que hablamos de muchas veces que la planificación muchas veces, como decía Hernán recién, en una clase tenía planificado algo y el contexto y mis alumnos me hacen girar sobre la marcha. La
La verdad que no he interrumpido mucho hoy la conversación porque hay tantos expositores y tan interesante todo lo que están diciendo que bueno, también está bueno a veces aprovechar. A mí me escuchan siempre, entonces la posibilidad de poder escuchar a veces las experiencias, sobre todo en otros países, y nos van nutriendo de cómo se resuelven o cómo se enfrenta o qué perspectivas se le dan los diferentes espacios. Entonces está bueno a veces, me gusta que puedan desarrollar las experiencias desde otros lados del mundo. Pero hay una palabra que surgió en algún momento y sí, relacionado justamente a eso y lo que decía también Graciela, lo que dijo Ernei en conjunto con Graciela, el tema del desafío de armar la clase y el desafío de formar un docente capaz de preparar una clase. Y yo creo que no quedan dudas de la importancia de que en las escuelas hayan clases que sean integradas, en las cuales hayan chicos con discapacidades y chicos que no, y ahí está el gran desafío realmente docente de poder encarar la clase para mantener realmente los objetivos y que los objetivos alcancen a todos los chicos de la clase, y ahí viene un poco lo que decía Graciela, quién se adapta con respecto a quién, y bueno, ese creo que realmente es el desafío y creo que es el punto a abordar. La clave está en la formación docente, eso sin lugar a dudas, por eso un poco la mirada está en poder sumar una cantidad de asignaturas significativas. Independientemente de eso, el hecho de que se pueda abordar la discapacidad en las diferentes asignaturas sin la necesidad de que sea una asignatura específica, ya que todo deporte queda atravesado por la posibilidad de adaptarse a las necesidades o a las particularidades que puedan surgir en cada clase según los chicos que haya. Entonces, me parece que está bueno que no solamente se aborde desde las asignaturas, esto tiene una mirada también institucional, ¿no? Un poco, no solamente la asignatura encargada de poder dar los contenidos específicos de la discapacidad, sino que también todas las asignaturas tengan las herramientas como para abordar cómo se atraviesa cada deporte en diferentes situaciones, ¿no? Con diferentes Claro. posibilidades. Totalmente. Graciela, te doy la palabra y retomando un poco esa pregunta que tiene que ver cómo se vivencia o cómo ven los futuros profesionales universitarios al tema de la inclusión y la discapacidad y la educación física, también preguntarte si considerás que las instituciones estamos preparadas para estos retos también, porque tenemos la formación, pero después está el llevarlo a la práctica, ¿no? También. Sí, miren, en este contexto nosotros somos muy afortunados en nuestra licenciatura porque hemos tenido alumnos, estudiantes con discapacidad motriz, que ahí trabajamos con la familia, venía la mamá porque el alumno no escribía, no caminaba, andaba en silla de ruedas, venía en silla de ruedas. Eh, el muchacho logró, aún con su discapacidad y todo eso, muy inteligente, logró ser el mejor promedio de la carrera, alumno distinguido de la Universidad de Sonora. Se integraron todos los alumnos, ¿verdad? También con él en todas las clases prácticas. Algo que nos funciona. Tenemos también alumnos ciegos, tenemos autistas que están estudiando para ser futuros profesores en cultura física y deporte. Y eso nos ha permitido mucho retomar esas experiencias que no teníamos, pues. Nosotros trabajamos mucho con las familias, con los padres, con ellos y con los mismos alumnos con discapacidad, porque ellos nos dicen cómo pueden aprender, cómo quieren que les ayudemos. Y el resto del grupo, los profesores, se integran, todos se integran, y lo que es más que debemos siempre procurar, no hacer diferencias, no separar. Todo va en la misma actividad, todo se integra, no porque tú estés en silla de ruedas o porque tú estés ciego, no la vas a hacer. Todo se integra en algo, en la misma actividad. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Los alumnos que tenemos ahorita estudiando que tienes capacidad están felices, están a gusto, viene el papá por él, lo lleva al muchacho ciego, lo traía el papá y el papá que andaba todo el día en la escuela, hasta que ya se dio cuenta de que no era necesario que él estuviera aquí. Ahora viene y lo deja y luego ya regresa por él, porque está Bien. integrado en la comunidad. Y eso nos ha servido mucho a nosotros de experiencia. Cristina, te doy la palabra y después voy con Fabián. Sí, quiero tomar dos cuestiones. Uno que Majo dijo
esta cuestión de los acompañamientos. Y lo uno a esto que dice Graciela. Quizás a lo mejor esta mirada de que el papá parecía, ¿no? Con esta experiencia que contabas vos, Graciela, digo, tenemos que pararnos en el apoyo que precise cada uno y que aparezca ese apoyo según lo que precisa. Digo, hay tantas discapacidades como personas en el universo. Entonces, Ernei hace unos minutos decía, quizás una persona con autismo lo desregula una conducta disruptiva de un par. Bueno, tendremos que tener la capacidad de generar una planificación maleable. Entonces, no tenemos que tener miedo a pedir apoyos, porque a lo mejor los profes decimos, no, que no venga la maestra de apoyo para la inclusión o el AT, depende del ámbito donde estemos generando el contenido, pero es necesario, porque si no, entiendo que todos enarbolamos la bandera de la inclusión y de la participación, pero si hay alguien que está sufriendo este bullying, como decía Fabián, o que le está pasando mal, quizás ese no sea el ámbito a donde la persona puede adquirir ese contenido y quizás pueda llegar a generarlo en una escuela especial, como se le llama acá en la Argentina, o que pueda ir a una escuela de nivel con el apoyo que precise y cuando ese apoyo no se necesite, que se quite. Pero digo, buscar esa muñeca de ir buscando el andamiaje para que alcance ese contenido con la adaptación de la actividad. Y acá estoy generando una gran discusión porque decimos, ¿ajustamos contenidos o ajustamos actividades? Bueno, es como para una discusión muchísimo más grande, ¿no? Claro. Me parece que los colegas atendemos a esta cuestión, porque en realidad el contenido lo debemos abordar, bueno, por todas las vías necesarias. Pero ¿cuán necesario es cambiar ese contenido? Porque si no estamos haciendo un como sí, ¿está bien? Hay que buscar el lugar y el ámbito y acompañar en la trayectoria educativa, pero no tratar de tapar el sol con un dedo. Qué interesante, Cristina, esto que dijiste también al comienzo de dar los apoyos que cada uno necesite, ¿no? Y en la medida que sea necesario, y qué mejor esto que decía Graciela también, ¿no? Preguntándole a la persona qué es lo que necesita en el momento que lo necesita, y no tener miedo tampoco a esto, a decir, bueno, quizás tengo que aprender a trabajar interdisciplinariamente, aprender a trabajar con otro, por momentos estar entregado a la mirada de otro profesional, que también esté en mi clase, ¿no? Digo, es todo un aprendizaje para todos. Flor, sumo esto. Un gran colega que trabaja en la universidad también, Gustavo García, dice que la discapacidad es mancomunada y si no, no es. Y la verdad es que hay que hablar de inter y multidisciplinariedad. Digo, quizás el terapista ocupacional, el psicólogo, el psiquiatra, el psicomotricista, todos pueden sumar. Todos pueden sumar a que la persona pueda participar en la clase de educación física, en un club, en un ámbito formal, informal o lo que fuera. Pero tenemos que tener la humildad de poder hablar con otros especialistas para poder generar una real participación, porque si no nos quedamos en nuestro sesgo y no generamos este momento de felicidad, que es el objetivo último, ¿no?, de nuestra profesión. Sin dudas. Fabián, te doy la palabra. Sí, me quiero tomar de algunos aspectos que algunos de ustedes han mencionado y me gustaría introducir el concepto de capacitismo y que es el concepto en inglés se llama ableism, pero en español es capacitismo. Y ha sido un marco teórico bien útil para poder entender mejor cómo estas experiencias de las personas con discapacidad tienen diferentes énfasis dependiendo del espacio. ¿Y por qué quiero introducir este concepto? Hicimos 3 investigaciones, una con estudiantes ciegos aquí en Estados Unidos con relación a sus experiencias en educación física, con personas sin discapacidad, la experiencia de un estudiante ciego en un programa de educación física en Colombia y con 3 estudiantes sordas en un programa de educación física en México. Y algo que emergió mucho en estas conversaciones con ellos es esta idea de capacitismo. ¿Qué es capacitismo? Bueno, en corto es la discriminación en contra de las personas con discapacidad y que básicamente lo que hacen es poner a las personas sin discapacidad en un valor social mucho mayor. Es decir, que al momento de mirar a una persona con discapacidad, naturalmente tenemos esta idea de que tiene un valor social menor. Y que también nos hace pensar el capacitismo es que
todas las infraestructuras, ya sean físicas como edificios, escuelas, salas de clases, gimnasios, pero también cosas más simbólicas como el currículum, las ideas que tenemos acerca de la persona con discapacidad, los planes educacionales en cuanto a las personas con discapacidad, tienden socialmente a favorecer mucho más a las personas sin discapacidad. Y queremos que las personas con discapacidad tengan que navegar estos espacios sociales, físicos y sociales, y teniendo que adaptarse a estos espacios que nunca tuvieron en mente a una persona con discapacidad al inicio o al originar estos espacios, ya sean físicos o sociales. Entonces, estudiantes ciegos tienen tremendos desafíos navegando los campuses universitarios por cuestiones naturales, porque nunca fueron diseñados con personas ciegas en mente. Personas sordas que no solo por proveerles una intérprete de lenguaje de señas se sienten incluidos, de hecho sienten lo contrario. Sus compañeros están constantemente mirándolos, sus compañeros tienden a no favorecerlos en actividades grupales porque no pueden hablar. Entonces hay un sinfín de cosas ahí que este concepto de capacitismo nos ayuda a pensar mucho más que la inclusión no es solamente un mensaje parroquial, que vamos a tener a las personas con discapacidad en nuestro espacio, pero que también nos ayuda a pensar, tenemos estos espacios, como bien decía Cristina, ¿es el espacio de la educación general más apropiado para alguien con discapacidad? ¿O de pronto es una escuela especial o un espacio distinto al que nos típicamente tenemos? Entonces, esta idea de capacitismo nos ayuda mucho, muchísimo en realidad a pensar mucho mejor qué, qué pasa con una persona con discapacidad en nuestros entornos sociales. ¿Sí? Y qué es lo que esa persona necesita, ¿no? Específicamente, esto que decías al comienzo también, Fabián, en la otra intervención, no hay recetas mágicas, no hay una receta genérica para todos. Entonces, qué importante esto, mirar lo que cada uno necesita y en el momento que lo necesita, porque quizás es esto ahora y en 2, 3 años se necesita otra cosa, ¿no? Entonces, qué atentos estar a la mirada de lo que cada uno necesita. Me quedan muy poquitos minutos de programa, 5 diría, si no me equivoco, así que ha pasado volando, pero les doy 1 minuto cada uno para que cierren con conclusiones. Ernei, empiezo contigo. Bueno, yo creo que mirando todo el panorama que aportan los ponentes acá, la principal invitación es a investigar. Necesitamos sustentar sobre bases sólidas todo nuestro actuar y todas las posibilidades que podemos tener desde la educación física. No basta con querer, toca poder y para poder hacer de manera adecuada necesitamos tener una muy buena estructura que soporte todo. Trabajar por sensaciones, por entusiasmo, pues eso ayuda mucho en un momento, pero no deja verdaderamente construido conocimiento alrededor de estos temas y como hemos planteado aquí no hay fórmula mágica. Hay que sumar experiencias, sistematizarlas, llevarlas a validación y probablemente de esa manera podamos tener referentes sobre los cuales actuar en esos casos que tenemos, que se nos presentan en nuestro diario vivir en nuestras instituciones educativas. Bien, Ernei, gracias. Fundamental el tema de la investigación y compartirlo, ¿no? Cuántas experiencias valiosas que muchas veces quedan en el ámbito de la institución y no se comparten, no se escriben, no sé si se comparten hacia afuera. Y bueno, y uno de los objetivos de este programa es esto, poder ir también dando a conocer y fomentando la investigación. Graciela, cierro con tus conclusiones. Sí, concuerdo con lo que acaba de decir Flor y Herney. Hay que sumar. Nosotros ya estamos convencidos, ya estamos en el contexto, nos gusta, porque pienso que nos gusta hacer esto, ¿verdad? Nos gusta generar situaciones para contribuir con la sociedad, ¿verdad? Más que nada, porque la sociedad somos todos, no estamos divididos. Entonces yo les propongo pues trabajar en redes, como decía también Gerney, hacer investigaciones que se hace allá, como se hace aquí, incluso reunirnos en grupos académicos, hacer intervenciones. Todo eso nos va a servir bastante, porque aunque son contextos diferentes, pudiera ser, estamos en países diferentes,
pero la problemática no problemática, la situación que se vive puede ser diferente y nos serviría de mucho tener todas esas visiones, todas esas perspectivas. Yo me sumo y si ustedes se suman podemos hacer muchas cosas. Gracias, Graciela. Cristina, voy con tus conclusiones. Bueno, me encanta todo esto que estamos haciendo, creo que somos todos apasionados de esta temática, pero así como tomo lo que ustedes sugieren, no tenemos que olvidar el territorio, las sociedades de fomento, los clubes pequeños, porque si no después queda un abismo entre nuestras investigaciones y todo lo que nosotros escribimos y la realidad de lo que ocurre en la persona, en la vida de la persona con discapacidad. Entonces, capacitar al profesor de una sociedad de fomento, capacitar al profe de educación física de una escuela, es también el camino para poder viabilizar y participar a una persona en situación de discapacidad. Gracias, Cristina. Fabián. Sí, bueno, también unirme a lo que comentaban con respecto a la investigación, porque creo que eso es algo un poco lo que nos une aquí también, sabemos que la investigación en el sur global, particularmente en Latinoamérica, es mucho más baja de lo que se ve en otros lugares del mundo, pero más aún en educación física en relación a discapacidad y más aún en cómo los estudiantes con discapacidad experimentan la educación física. Yo creo que una cosa que animo mucho a las personas es entender esas experiencias para que informen nuestra práctica pedagógica y de esa manera sea mucho más relevante. Y seguir animando esas conversaciones con personas con discapacidad de acuerdo al contexto. Entendería que en Argentina puede ser muy diferente a lo que es aquí en Estados Unidos o en Chile o en Perú o en México o en Colombia. Entonces es muy importante considerar ese contexto cultural para poder entender esas experiencias mejor. Gracias, Fabián, un placer. Majo, cierro con vos. Perdón, te he silenciado porque hay mucho ruido en el departamento. Bueno, como siempre, un poco es la idea con la que cerramos cada programa, ¿no? Qué importante es formarse con especificidad en cada uno de los temas. Hoy en día la discapacidad está atravesando significativamente todos los espacios de la educación física y está buenísimo también que los chicos cuando piensan su formación, que como siempre digo, la mayoría entra acá pensando que va a ser un preparador físico de alto rendimiento y una vez que llega al profesorado se encuentra con un abanico tan grande de todas las posibilidades que son la carrera que se le termina explotando la mente y van para diferentes lados. El otro día casualmente estábamos hablando en el aula y era impresionante la cantidad de chicos que estaban trabajando en discapacidad en diferentes espacios, ya sea en espacios de pileta, en espacio de escuela. Entonces, la verdad es que realmente se hace de manera presente la necesidad de una mayor formación y una mayor especificidad después en lo que tiene que ver con la posformación, más allá del profesorado y la licenciatura. Entonces, poder presentarles todas estas posibilidades, todas estas palabras que estuvimos escuchando en estos momentos de lo que se viene estudiando en diferentes lados del mundo, es muy importante para que ellos lo tomen como un guante a recoger. Gracias, María José, gracias a todos. He aprendido muchísimo en el programa de hoy. Sin duda ha sido muy beneficioso para cada uno de nosotros como en lo individual y también estoy sin duda que en lo colectivo y a todos los que nos están escuchando o nos van a ver en nuestra versión audiovisual. Así que muchísimas gracias por haber estado presente en el programa de hoy. María José Abriata, Cristina Spetze, Fabiana Arroyo Rojas, Graciela Hoyo Ruiz y Ernei Romero Lozano. Un placer haber compartido el programa de hoy con ustedes. Gracias a todo el equipo de integrados, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace 14 años. Será si Dios quiere. Por mi parte, hasta el domingo que viene, muy tempranito. Mi nombre es Florencia Romano. Chau. Buena vida para todos. Gracias.